Bueno, seguimos ahora con la teoría de números y vamos a ver qué significan los números primos y los números compuestos. Un número primo es un número que tiene dos divisores positivos. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero, por ejemplo, al número 5, al número 3, al número 2. También puede ser el número 7, ¿sí? Que los estoy escribiendo aquí en la pantalla. ¿Y por qué esos números? Porque si se dan cuenta, el único número que puede dividir al 5 es el número 1 y también el número 5. Entonces, ese número tiene dos divisores. Recuerden que la palabra divisores significaba los numeritos que podían dividir al número que queremos. Por ejemplo, ¿cuántos números dividen al número 3? Positivos, obviamente. El número 1 y también el número 3. De igual manera con los siguientes ejemplos que he puesto aquí. Y como dato importante, los números primos también son infinitos, ¿cierto? Bien, algo que deben apuntar, porque le puede venir en algún otro problema, es que los únicos números primos consecutivos son el número 2 y el número 3, ¿sí? Bien, terminamos con la teoría pequeña de números primos y ahora vamos a pasar a los números compuestos. Bien, ¿qué es un número compuesto? Un número compuesto es un número que va a tener varios divisores. O sea, por ejemplo, acá he puesto el 360, ¿no? ¿Qué números dividen al 360? Lo divide el 2, lo divide el 3, el 5, el 10, el 15. Lo dividen un montón de números, ¿verdad? Entonces, como ya lo dividen bastantes números, entonces ese número lo vamos a llamar un número compuesto. Bien, en esta teoría de números solamente tenemos dos tipos de números, ¿cierto? Números primos y números compuestos. Ahora vemos que en la pantalla dice descomposición canónica del número, ¿verdad? ¿Y a eso a qué me refiero? Que todos los números compuestos van a tener una descomposición de este tipo, que a simple vista se ve horrible y no se entiende, pero ahorita les voy a explicar. Bien, tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El número 360. ¿Eso qué quiere decir? Que ese número va a tener varios divisores. Entonces, para nosotros saber cuántos divisores tiene, vamos a tener que descomponer en los números primos más pequeños que tenga ese número. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, ese 360 yo lo puedo escribir como 2 elevado a la 3 multiplicado por 3 elevado a la 2 y multiplicado por 5. Pero ¿por qué se preguntarán qué significa eso, no? 2 a la 3, recuerden, es 8. 3 al cuadrado, recuerden, es 9. Y el 5, si es que no vemos ningún número en la parte de arriba, obviamente que va el número 1, ¿verdad? Entonces si multiplicamos 8 por 9, ¿cuánto nos da? Bien, 8 por 9 nos da 72. Y 72 por 5 nos da 360. Y ahí tenemos justo el número que nos pide. Bien, entonces, de ahora en adelante, cualquier número que yo les dé, ustedes
deben escribirlo de esta manera. Un 2 elevado a algo, por un 3 elevado a algo, por un 5 o por un 7, ¿no? A veces también no va a aparecer el 2, pero lo que tiene que ir en la parte de abajo, siempre necesariamente, no tienen que ser estos números, ¿ah? Pueden variar, pero sí tienen que ser números primos, o sea, las letras que están en la parte de abajo, el A, el B y el C, tienen que ser números primos. En este caso son el número 2, el número 3, el número 5. En la parte de arriba sí puede ir cualquier número, ¿sí? No hay ninguna restricción para la parte de arriba. Puede ser primo, puede ser compuesto. Los exponentes pueden ser de todo tipo. Pero recuerden que en la parte de abajo siempre debe haber números primos. Bien, entonces seguimos con la teoría y ahora vamos a ver la cantidad de divisores que tiene un número. Entonces, ¿a qué me refería yo con la cantidad de divisores? La cantidad de divisores es la cantidad de números que van a dividir al número que me piden. Entonces yo sigo con el ejemplo pasado y vamos a encontrar la cantidad de números que dividen al 360, que son varios, ¿cierto? Que a simple vista es difícil mencionarlos todos. Yo puedo empezar con el 2, con el 3, con el 5, porque se ven ahí, ¿verdad? De ahí puedo poner 6, 15, 10, porque son las combinaciones, pero hay muchas más. Ahora les voy a explicar cómo hallar todos los números, no especifico uno por uno, pero sí la cantidad total de números que dividen a este 360. Bien, una vez que nosotros tenemos la descomposición canónica, ahora verán esta formulita que está acá que se ve medio fea, ¿verdad? Medio difícil. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A la parte de arriba, ¿sí? A la parte de arriba que está acá, los exponentes de la descomposición canónica, yo le debo sumar 1 y luego lo debo multiplicar. ¿Eso qué quiere decir? Que si me piden la cantidad de divisores, yo tengo que hacer mi descomposición canónica y ahora, en la parte de arriba, el primer número que aparece, ¿cuál es? Es el 3, ¿verdad? Entonces yo pongo 3 y le sumo 1. Obviamente entre paréntesis porque hay dos números. Bien, sigo entonces. ¿Cuál es el segundo número que aparece en la parte de arriba? El número 2. Entonces yo pongo aquí el número 2 y le sumo 1. También entre paréntesis porque hay dos números. Y al final, el número que aparece arriba del 5, no hay ninguno, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que cuando en la parte de arriba no hay ningún número, va el número 1. Entonces yo pongo el número 1 y le sumo 1. Bien. Entonces solamente me queda resolver esa multiplicación que ya es muy sencilla, ¿verdad? Entonces 3 más 1 me da 4, 2 más 1 me da 3 y 1 más 1 me da 2. Bien, ahora solamente tengo que multiplicar. 4 por 3 es 12 y si lo multiplico por 2 es 24. Por lo tanto, el 360 tiene 24 divisores. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 24 números que dividen al 360. Bien, ahora también vamos a ver que la cantidad de divisores se puede separar de la siguiente manera. La cantidad de divisores de un número cualquiera, que en este caso es representado con n, es igual a los divisores primos más los
divisores compuestos más 1. ¿Pero qué son los divisores primos? Ya, los divisores primos son los numeritos que aparecen en la parte de abajo, que nosotros ya habíamos mencionado que son números primos. Contamos. ¿Cuántos números primos hay aquí en la parte de abajo? Hay 3, ¿verdad? Entonces, los divisores primos son igual a 3. Luego vamos a sumar el 1 porque el 1 obviamente es fijo, ¿cierto? No cambia. Y ahora tenemos 3 más 1, 4. Pero nosotros sabíamos que 360 tiene 24 divisores. Por lo tanto, nos faltaría 20. Y ponemos ahí el número 20. Y acá está lo que significa, ¿cierto? dp significa divisores primos. dc significa divisores compuestos. Y el 1 simplemente es un dígito que va ahí fijo en esta formulita. Entonces, debemos memorizar esta fórmula porque los problemas nos pueden dar un número cualquiera y nos piden hallar la cantidad de divisores. Ya sabemos que lo que nos va a importar para encontrar la cantidad de divisores son los numeritos que aparecen en la parte de arriba. Bien, pasamos ahora a la divisibilidad. Y eso son reglas que debemos memorizar también porque van a venir en el siguiente examen, ¿cierto? Entonces le va a venir preguntas teóricas, así que a memorizar todas las reglas. Nos dice divisibilidad. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar, por ejemplo, nos dan un número inmenso y nos dicen, ese número, ¿entre qué números se pueden dividir? Entonces, con estas reglas que tenemos acá, nosotros vamos a saber, sin necesidad de dividir todo el número, si ese número lo divide. Simplemente con saber la teoría. Así nos den 1 millón, 2 millones, 3 millones. Nosotros vamos a saber, simplemente viendo la teoría y a simple vista, si ese número se divide entre 2, entre 3, entre 4, entre 5 y así sucesivamente. Bien, sea cual sea el número, ese número se puede dividir entre 2 si el número termina en cifra par. O sea, solamente nos va a interesar el numerito que está al final. Bien, en este caso, el número es 8, ¿verdad? Entonces, ¿el número es par? El número es par. Entonces, todo este número grande sí se puede dividir entre 2. También puedo poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este número. El 5, el 3, el 7, el 6 y el 9. Y yo te pregunto, ¿este número se puede dividir entre 2? Lo único que me va a interesar es el número que está al final, ¿cierto? El número que está al final es par, no es par, ¿verdad? Por lo tanto, todo este número no se puede dividir entre 2. ¿Sí? Así funciona esta técnica. Solamente nos debemos fijar en el número que está al final. Bien, entonces ya terminamos la divisibilidad entre 2. Vamos a pasar a la divisibilidad entre 3. Me dice la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces acá lo que debemos hacer es sumar las cifras. ¿Y a qué me refiero con eso? Que debo sumar el 1 más el número 2 más el número 4 más otra vez el número 2. ¿Y qué me da en este caso? Me da 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. Y 7 más 2, 9. Tengo que la suma de cifras me da 9. Y nosotros sabemos que 9 es múltiplo de 3.
Pero algunos quizás no recuerden qué significa que un número sea múltiplo de 3. Que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, ¿por qué este 9 es múltiplo de 3? Porque el 9 yo lo puedo escribir como 3 por 3, ¿verdad? Si es que el número que me piden yo lo puedo escribir como un 3 por algo, entonces es múltiplo de 3. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 son el 3, el 6, el 9, el 12, ¿cuál más? El 15 y así sucesivamente, va aumentando de 3 en 3, ¿cierto? Entonces, si la suma de estos dígitos me da cualquiera de los números que he puesto acá, también el 18, el 21 y así sucesivamente, entonces ese número es un múltiplo de 3. A ver, voy a poner un ejemplo más y luego seguimos con el siguiente término. ¿Ya? A ver, veamos. En un número cualquiera que se me acaba de ocurrir, el 7, el 2, el 1, el 6 y el 4. Me preguntan, ¿se puede dividir entre 3? Entonces, lo que yo debo hacer es sumar, ¿verdad? 7 más 2 más 1 más 6 y más 4. Entonces sumamos. 7 más 2, 9. Más 1, 10. Más 6, 16. Y más 4 me daría 20. Entonces yo me pregunto, ¿el 20 es múltiplo de 3? No es múltiplo de 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe ningún 3 por algo, o sea, por un número cualquiera, que me dé 20, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3 por 6 me da 18, es menor, y 3 por 7 me da 21, o sea, se pasa. No hay ningún número que me dé 20, ¿verdad? Entonces, como la suma de cifras no es múltiplo de 3, entonces este número que está acá que estoy señalando no se puede dividir entre 3. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente propiedad. Y la siguiente propiedad me dice, para que un número se pueda dividir entre 4, las dos últimas cifras deben ser múltiplo de 4 o también tienen que ser dos ceros. ¿A qué me refiero con eso? Que estas dos cifras que están acá al final se puedan dividir entre 4 o también que sean 0. Por ejemplo, 48 se puede dividir entre 4. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? El resultado es 12, ¿cierto? Entonces, como 48 sí se puede dividir, todo este número sí es múltiplo de 4. Bien, este otro número que está acá, que es el 12.600, yo lo podré dividir entre 4. Bien, entonces ahí no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema me dice que si acaba en dos ceros, automáticamente este número se puede dividir entre 4, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos ejemplos en los que son múltiplos de 4 solamente viendo nuestras propiedades. Voy a poner a ver un ejemplo cualquiera que puede ser, ¿no? A ver, un 3, un 2 y un 5. Bien, me dice, ese número que está ahí será divisible entre 4. Yo lo podré dividir entre 4. Entonces, mi teoría me dice que me debo fijar en los dos últimos dígitos, ¿verdad? Y los dos últimos dígitos son 25. 25 yo lo puedo dividir entre 4 y no lo puedo dividir entre 4. ¿Por qué? Porque 6 por 4 es 24
y 7 por 4 es 28. Entonces no hay ningún número en el medio que me dé 25. Obviamente estamos hablando de números enteros, ¿no? Entonces, como el 25 no se puede dividir entre 4, algunos me dirán, sí se puede, ¿no? 6, acá tendría 24 y acá me queda de residuo 1. Ya, como nosotros tenemos residuo, entonces ya no es una división exacta. Entonces eso quiere decir que el 4 no divide al 25, por si algunos se estaban preguntando, ¿no? Aquí necesariamente debe quedarnos 0, 0 y 0. ¿Ya? Como nos queda 1, entonces no es divisible. Por si acaso lo digo eso, por si alguno se estaba haciendo esa pregunta. ¿Ya? Entonces, el 25 no se puede dividir entre 4, por lo tanto el 325 no es divisible entre 4. Ya nos estamos dando cuenta que no importan los números que están acá adelante, pueden haber 10 números. Si es que los dos que están al final no se pueden dividir, entonces todos los números no se pueden dividir entre 4. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Bien, entonces terminamos con esta propiedad y pasamos a la siguiente propiedad, que es la división entre 5. Esta división también es muy sencilla porque solamente nos tenemos que fijar en la cifra que está en la parte del final. Si es que la cifra termina en 0 o termina en 5, ese número yo lo puedo dividir entre 5. Si ustedes gustan pueden corroborar, y 1960 si se divide entre 5, y también este número que está acá, 22.345. ¿Y por qué? Porque terminan en 5. A ver, voy a poner otro ejemplo, y el otro ejemplo puede ser un 7, un 6, un 2, un 4 y un 3. Y yo te puedo preguntar, ¿este número se divide entre 5? Entonces lo que yo debo hacer es fijarme en el número que está al final, ¿verdad? Y el número que está en el final es el número 3. Entonces no es 0 y no es 5. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 5. ¿Bien? Entonces